ha sido la plataforma que nos permite todo lo demás. Digamos, cuando entendemos el propósito eterno de Dios, todo lo demás se ordena o deberá ordenarse. Y ahí vamos, ¿no? Poco a poco se va ordenando y nuestra gestión de vida va tomando más claridad, nuestros días van teniendo más claridad por causa de entender para qué estamos acá en la tierra. Dicho esto, quiero compartirles con ustedes, si tienen sus Biblias ahí, voy a ser breve, la palabra fuerte viene a lo último, pero sabemos que estamos participando pertenecemos a la misma casa paterna, entonces eso hace que sepamos que estuvimos hablando del reino inconmovible, de este reino hermoso al que fuimos llamados, al que estamos al que estamos respondiendo. No, pero bueno, estamos acá acomodando. Nos estamos viendo solo nosotros, queríamos verlo a ustedes, pero no importa, no importa. Ahí estamos viendo también a otros más. Entonces quería compartir ustedes una palabra, un extracto de la palabra que está en 2 Corintios 5, si quieren buscar ahí o tomar nota. Voy a leer 2 Corintios 5, pero solamente a partir del versículo 3 en adelante. Si bien toda la carta es preciosa, las órdenes apostólicas, los llamados apostólicos, todo lo que Pablo dio a la iglesia es riqueza para nosotros como iglesia, porque Pablo ya estaba viviendo el pacto en el que estamos viviendo nosotros, entonces eso nos permite leer como si fuera para nosotros, verdaderamente, ¿no? Voy a leer a partir del versículo 13, voy a leer en la NBI, pero bueno, cada uno puede leer en la versión que más les guste. Dice: si estamos locos, es por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y el que murió por todos, para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Voy a seguir leyendo a continuación, pero me quiero detener un minuto en este versículo que ha sido para en lo personal este año tan fuerte. Entender de que si hemos sido reconciliados a través de Cristo con Dios, ya nuestra vida no es nuestra. Ya no vivimos para nosotros, o no deberíamos vivir para nosotros. Y aunque aún quedan vestigios de querer hacer muchas veces nuestra voluntad, o hay una tendencia humana que coexiste con este espíritu que ya fue regenerado, de que queremos independizarnos muchas veces de la voz de Dios, hoy nos es más claro que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que murió por nosotros. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Hoy estamos en familia y cada uno de ustedes habita una familia de alguna manera, ¿no? Aún los que viven solos, de alguna manera estamos en familia, tenemos familia, y también tenemos la familia de la fe, que nos permite muchas veces tener este desafío, porque en las familias donde a veces no nos vemos a través de Cristo, nos conocemos muchas veces humanamente, pero el desafío y el llamado es no conocernos humanamente. Dice: aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Esta imagen, este Génesis 1:26, se une con esto que estamos leyendo. Somos una nueva creación. Esa nueva creación es la que estamos dando a conocer. Pero ya no lo hacemos de manera humana. No lo hacemos desde una mente humana, desde un criterio humano, desde una perspectiva humana, sino que lo hacemos a través de una mente reconciliada en Cristo.
Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio de la reconciliación. O sea que todo esto no es algo que nosotros podamos hacer como familia. Muchas veces queremos, siempre queremos reconocer a Dios en nuestra vida, ¿no? Pero la gente también está viéndonos en nuestra familia, nos está viendo nuestra gestión. Y es tiempo, hermanos, que podamos, sin vergüenza y sin creer que es arrogancia, decir, sí, Dios está logrando su imagen en nosotros. Esto está ocurriendo, esto ya está pasando. Cuando solamente estamos viendo todo lo que nos falta, el desánimo quiere entrar a nuestras vidas, pero esto es una realidad espiritual y por la luz que el Señor está trayendo a nuestras vidas, esto ya está ocurriendo en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros amigos. Estamos viendo cómo su imagen está siendo, y esto no es arrogancia, esto es entender que proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Esto es gracia de Dios en nosotros, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es un llamado al que cada uno de nosotros debe responder, o no. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. No me permite, quizás por el mundo en el que vivo y el tiempo en el que vivo y en la parte del mundo en la que vivo, ver a un embajador si no es de traje, corbata, maletín y un buen auto. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Cuando alguien dice embajador, a mí me viene una persona muy arreglada, muy bien vestida, que tiene un auto muy bueno para manejarse y que no maneja su auto y que no se preocupa por si tiene leche en la heladera para el café con leche de la mañana. Está ocupándose de asuntos y llevando a cabo esa tarea. Esto me viene a mí más fuerte en este tiempo, creo que Elías va a hablar un poco de eso, de cómo nosotros, siendo embajadores, toda nuestra vida empieza a representarlo de una forma excelente. Toda nuestra gestión se empieza a acomodar de tal manera en que todos nuestros asuntos se empiezan a ver con nitidez, con claridad, con excelencia. Y esto toca el ser espiritual. Esto nos toca de punta a punta, sea en nuestra forma de hablar, sea en nuestra forma de vestir, sea en nuestra gestión de cómo organizamos nuestros horarios, sea en cómo respondemos en nuestros lugares de trabajo, qué tal excelentes somos en nuestros lugares de trabajo, cómo somos como padres, cómo somos al responder a las cuestiones fuertes y hostiles que las hay, porque la mala noticia siempre viene y lo sabemos, pero hoy por la palabra estamos libres de pensar que eso no está, y aunque vengan las malas noticias, el Señor nos permite gestionar de una forma que Él se vea. Entonces dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, como la voz de Dios atravesando nuestra vida, esa imagen, esa reconciliación atravesándonos por completo, como si Él rogase, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Esa es nuestra respuesta hoy. Esa debe ser por el Espíritu nuestra respuesta hoy, que respondamos a ese llamado de que Dios desea la reconciliación con el mundo a través de Cristo. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Qué glorioso, hermanos, con esto termino, qué glorioso que hoy seamos cada uno de nosotros esta imagen bendita, que hoy podamos, esto quiero dejarles de todo corazón, que nuestra vida ya no es nuestra,
que esta imagen que debemos dar ya está pasando, ya estamos representando. Y aunque muchas veces el desánimo quiere venir a nuestras vidas porque nuestra alma de a momentos mira el lugar incorrecto y se desenfoca, y alguna tribulación quiere venir a desenfocarnos, hay una parte de nosotros que ya está reconciliada y que ya estamos gestionando desde el Espíritu. Yo hoy los animo a cada uno de ustedes que no se castiguen, hermanos, no se castiguen cuando algo no va bien, cuando respondemos de una forma que no deberíamos. Salgamos rápido, tengamos ese corazón, esa mente despejada para poder ser esa imagen, esos embajadores, esos agentes de reconciliación que procuran dar a conocer esa imagen. No quiero irme más que esto, quiero rogar al Señor y exhortarlos, animarlos a cada uno de ustedes, que en el caminar tengamos conscientes de que somos representantes de altísimo Dios, embajadores de reconciliación, con una mente reconciliada que sale rápido de las cuestiones temporales y humanas que siguen pasando porque habitamos este cuerpo y habitamos esta tierra, pero salimos rápido porque hay mucho aún por ganar para el Señor, hay mucho por reconciliar con el Señor. Así que sepamos, hermanos, ya no vivimos para nosotros, ya nuestra vida no nos pertenece. Hemos sido comprados con un altísimo precio. Somos de Él, le pertenecemos. Y que en ese pertenecerlo podamos cada día responder a esta imagen que es hermosa y que es perfecta y que está en nosotros. Nada más. Sí, Anita. Bueno, hola. No sé si quieres decir algo. ¿Va a hablar Tere? Así, amados, aquí dice, me están indicando cómo funcionar, porque claro, en la Pero computadora, pueden mirarnos donde quieras. no, aquí están ustedes enormes y en la pantalla muy bellísimos y nosotros atentos, escuchando. Gracias por esa palabra, pastora. De verdad, qué lindo pensar así como embajadores. Tenemos acá en la congregación un cónsul de República Dominicana con su esposa que cantan como ministros de la palabra cantada, y realmente cómo representan su país, representar y hacer que podamos ser reconciliados todos y todos vueltos a Cristo. Es maravilloso. Gracias por esa palabra, pastora bella, hermosa. Y cuánto amor que fluye. Verlos a los cuatro nos inspira tanto, 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 y escucharte. Muchas gracias. Sigamos con libertad aquí. Todos dicen muchas gracias. Espero que los puedan ver. Sí, adelante, amados. Bueno, Adelante. un gusto también, gracias por recibirnos. Sabemos que no es fácil capaz que sentarse un par de horas a escuchar, que nos gustaría estar haciendo otras cosas, así que gracias por disponer su tiempo. Y yo quería hablar un poco de la vida de cuerpo, que bueno, lo podemos ver claramente ahora en este momento, como cada uno individualmente estamos reunidos hoy para ser uno, escuchar un mismo alimento y crecer como uno, ¿no? Sabemos que la vida de cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nos acompaña, nos nutre, nos es de bien, porque muchas veces capaz que nos sentimos solos, pero al ver que el de al lado está escuchando lo mismo que yo y está entendiendo lo mismo que yo, no nos hace sentir más solos. Un ejemplo que me gustaría darles es Colosenses 1, la carta que le hace Pablo a los hermanos de Colosas, que estando a una distancia, les manda esta carta y les dice: este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Es un pedacito de la carta que me gustó resaltar y ver cómo a la distancia él se alegra de los hermanos que están a lo lejos, de cómo están entendiendo esto mismo que estamos escuchando hoy en día, y cómo eso lo anima a seguir predicando la palabra.
y como decía mamá, que somos embajadores de reconciliación. Estamos para, aunque sabemos que en lo natural podemos no tener cosas en común, en Cristo sabemos que esa vida es lo único sustentable que tenemos en común y que nos anima a crecer. También saber que esta vida de cuerpo nos anima a seguir avanzando. Sabemos que muchas veces la ofensa no nos permite seguir adelante, pero sabemos que esa ofensa es algo que no podemos morir a nosotros mismos. Son cosas, pequeños detalles de nuestra alma no crucificada que podemos identificar y decir, bueno, alma, sujétate al Espíritu de Dios para seguir avanzando. También destacar que esta vida de cuerpo nos hace ser unos, y es básicamente lo que hablaba mamá, el propósito eterno de Dios, de expresar esa vida y crecer como uno. Así que nada, animarles a que escuchar atentos a lo que se esté hablando hoy, a saber que esto empieza en uno, ¿no? Aunque somos un cuerpo, es empezar a sentarse y callar y crecer como uno para así identificar la vida de Cristo en los otros. Así que muchísimas gracias. Amada, gracias. Queremos conocerte más. Qué lindo escucharte. Si puedes anunciar aquí a las hermanas que no te conocen tu nombre, lo que haces y qué significa ser la hija de pastores y de pastores que saben tanto y sobre todo de un psicólogo y de un hermano que también estudia, no sabemos que tú, pero nos gustaría escucharte, preciosa. Bueno, mi nombre es Ana Paula, tengo 17, hace una semana terminé la secundaria, así que ya terminé esa etapa. El próximo año empiezo lo que es la universidad, también voy a estudiar psicología, así que nada, y ser Un hija aplauso. o sea, me lo han preguntado varias veces qué es ser hijo de pastor, pero lo que siempre hablamos como familia es que no importa ser hijo de, sino que qué es lo que está creciendo dentro mío, porque mis papás pueden ser una persona, pero si yo no estoy conociendo a ese Dios que me ama y que murió por mí, no cambia nada. Entonces es eso, que lo único que sé es que Dios cuando mira la tierra ve a su hijo y yo quiero ser parte de ese hijo. Así que eso. Excelente respuesta, gloria a Dios, porque normalmente se escucha de ser hijo de pastor, y aquí están mis hijos también, pueden ver la cara de Fernando que ministra en la palabra cantada, a veces no es tan fácil y tan sencillo, pero qué respuesta maravillosa. Eso es lo importante, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Ana Paula, belleza de poderte escuchar. Ahí está. Que no lo presenté, la verdad que no me di cuenta, pero ellos se pueden presentar. Estuviste muy bien, amiga, muy bien. Sí, nos sentimos muy libres con ustedes, para decir verdad. Qué lindo, qué lindo. Y ahora, ¿cómo vamos, pastora querida? Sí, Elías. Sigue Elías, vamos. Elías. Buenas tardes, sí, buenas tardes, qué hermoso privilegio el encontrarnos aquí, a pesar de que sea vía Zoom o online, pero sabemos que estamos en el mismo espíritu, entonces es hermoso aún así el encuentro. Bueno, yo soy Elías Firman, hijo de los pastores acá de David y Denise, tengo 21 años y soy estudiante de psicología también, así que vamos por el mismo camino, pero entendiendo la asignación de Dios, así que estamos salvados. No, nada, también comparto lo que decía Ana recién de esto de lo que es ser hijo de pastores, que más allá de que la gente lo pueda ver como un rótulo, nosotros entendemos también en este tiempo la responsabilidad que conlleva. Porque como veníamos hablando recién, Dios desde siempre se quiso dar a conocer. Entonces yo, si soy representante de Dios en la tierra, soy representante de mi padre, pero también de mi padre, que es mi padre biológico. Entonces, a donde sea que vaya, estoy honrando o la imagen de Dios y la de mi padre, o no la estoy honrando. Así que en ese sentido mucha responsabilidad, pero comprometidos con la causa, así que muy agradecidos. Y bueno, quería también hacer un énfasis y agradecer también a mamá y a Ana por lo que compartieron. Y sabemos que Dios siempre habla lo mismo, habla de su hijo, habla de una vida que fue desde siempre, se quiso dar a conocer. Y quería
hablar un poco sobre lo que es ser conscientes de su vida, ser conscientes de la vida de Cristo en nosotros. Si me acompañan, voy a leer en Romanos 8:11, un hermoso versículo que dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Ahí vemos que Pablo hace un énfasis en que en ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, vive en nosotros. Y con esto de conciencia quiero hacer un énfasis en que no estoy hablando de una conciencia humana que es finita y no tiene sustento, sino una conciencia del alma regenerada, de un alma que fue sujeta al Espíritu y ahora puede entender los absolutos eternos de Dios. Y es así en donde en nuestros días se tiene que notar una diferente gestión en nuestra vida. En nuestras finanzas se tiene que notar esa sujeción al Espíritu. También otro versículo que está en Primera de Juan 5, no recuerdo qué versículo, pero dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Acá vemos de vuelta otro énfasis en el sentido de que portamos una vida que nos supera, pero gracias a Dios Él proveyó en la obra de la cruz que podamos vivir esa realidad, que al ser humano común sin la vida de Dios le es imposible y le es locura, como vemos en las Escrituras. Vemos también algunas características como para nombrar de que cuando somos verdaderamente conscientes de su vida en nosotros. Vemos que cuando somos conscientes de su vida, nos unimos al cuerpo. Vemos que al unirnos al cuerpo, como lo hemos experimentado y lo podemos experimentar, hay sanidad, hay confort, hay reconciliación. Ya no estamos más solos, sino que gracias a la obra de la cruz somos uno, pero uno en el espíritu. Como decía Ana, muchas veces humanamente podemos tener diferencias, y sí que lo vemos humanamente, pero gracias a Dios en el espíritu somos todos iguales, no hay judío ni griego, sino que somos todos Cristo, somos sus representantes. Entonces, orar en ese sentido de ser conscientes de esa vida. También vemos que al ser conscientes de su vida, deseamos ser discipulados, reconociendo la madurez que hay en el discipulador. También sujetándonos en el sentido, yo sé que son una congregación en madurez, así que entendemos sujetarse no como autoritarismo, Sí. está bien dicho, ¿no? Claro, no como control, sino como preservación de vida. Entonces, al unirnos al cuerpo y al ser discipulados, hay vida y hay crecimiento, que eso es lo más importante, y hay madurez, cosa que antes no podíamos verlo. Otra cosa que vemos al ser conscientes de su vida es que velamos por aquellos que no conocen la verdad. Y no nos creemos superiores, porque por ahí en muchos casos hemos vivido de que un cierto sentido de superioridad, porque bueno, yo sí creo o yo sí entiendo, pero no, al ser conscientes de que su vida está en nosotros y quiere darse a conocer, somos conscientes de eso y nos unimos al otro y le tenemos paciencia. No nos creemos superiores, sino que los esperamos, así como otros también nos esperaron en otros momentos. También vemos que cuando somos conscientes de su vida, sobrellevamos las cargas los unos por los otros, como vemos en Gálatas 6:2. Esto que la conciencia del cuerpo, ya no estamos más solos, y mi carga puede ser muchas veces en el alma, pero sabemos que alguien o ya la pudo haber vivido, o ya tiene la palabra exacta como para poder salir rápidamente, como decía mi mamá antes, salir rápidamente de esas situaciones domésticas o que no deben tardar tanto en nuestras vidas. También vemos que cuando somos conscientes de su vida, perdonamos y toleramos las injusticias. Como vemos en este mundo lleno de injusticias, bueno, en el fútbol lo hemos vivido, tantas injusticias humanas, ahí se ve verdaderamente quién gobierna nuestras almas, ¿no? Si Dios o si nosotros mismos, ¿no? Así que nada, eso lo que genera la conciencia de su vida en nosotros es tolerar las injusticias. Porque en este evangelio es el injusto quien muere por... El justo quien muere por los injustos. Ahí va. También vemos que cuando somos conscientes de su vida, dejamos de orar en el sentido de Dios, dame, necesito, quiero, sino que oramos, Señor, renuncio a mi vida, renuncio a mi sueño, renuncio a mi voluntad, y para que vos abras mis ojos, abras el entendimiento y nos permitas ver tus absolutos. Esa es la oración de un regenerado, alguien que es consciente de la vida de Cristo en nosotros. Y también como último ítem, que no me quiero alargar mucho, vemos que procuramos la paz unos a los otros. Cuando somos conscientes de su vida, procuramos la paz.
como también dice Romanos 12:18, que dice, Pablo les decía a los romanos, si es posible, en cuanto ustedes dependan, vivan en paz con todos. Esto no quiere decir que simulemos estar bien con todos, sino que a causa de la vida que portamos, es una vida de reconciliación. Como termómetro no es parámetro, ¿cómo era? Parámetro. Como parámetro podemos ver si estamos siendo de reconciliación o no, si estamos en paz con todos o si todo el mundo tiene algún problema con nosotros. Ahí vemos si estamos expresando su vida o no. Así que nada, esa es la pequeña porción que tenía para compartir, y entendiendo todo esto que estamos entendiendo, el ser conscientes de su vida cambia todo, cambia el rumbo de nuestra vida, cambia nuestra gestión, cambia nuestros vínculos, porque el vínculo es Cristo, un vínculo eterno, irrompible. Entonces ya no hay más enemistad, como dice Efesios 2, en la cruz dio muerte a la enemistad, Dios. Así que bueno, si hay enemistad, procuremos ser diligentes en ese sentido y procurar estar en paz con todos en cuanto a nosotros respecte. Así que gracias. Muchas gracias, Elías. Hermoso. No es tan fácil vivir reconciliados, es más fácil vivir peleados. Exacto. Para el alma y para, obviamente, el hombre viejo y la carne cuando no es crucificada. Y como prácticamente generaciones venimos siendo gobernados por el enojo, la enemistad. Pero qué lindo saber que sí, Cristo está formado en nosotros cuando ya podemos ver ese gobierno. Y creo que no es una caminata, sino solo en el Espíritu, un andar en el Espíritu. Y lo bueno, poder ver en la obra de la cruz que allá ya no es porque perdóname, nos perdonaremos, sino que ya en la cruz todas las enemistades fueron llevadas y solo al ver la realidad en esa cruz podemos ir en amistad aún con aquellos que han podido hacer tanto daño a la familia o a nuestras vidas. Y creo que la vista puesta en Cristo nos ha de llevar. Gracias por esa palabra, Elías. No saben ustedes que escuchamos aquí, los necesitamos aquí en La Paz. Mis ojos se llenan este momento. Claro, no quiere uno emocionarse, pero lo que pasa es que aquí sabe nuestro amado Cristian que los jóvenes están en una etapa de recién levantarse, venir aquí, cuesta mucho que vengan y aún todavía están en muchas cosas, en sus estudios, exámenes y muy difícil cuando los hogares, cuando los papás muchas veces no están en Cristo. Nosotros, oren por los jóvenes, que el Señor permita que los tengamos aquí presencialmente el 23. Es un anhelo del corazón que el apóstol Gustavo pueda concedernos realmente muchas cosas para este 23 y poder tener un avance y un alineamiento muy grande. Gracias, Elías. Gracias por esa palabra. Realmente vamos a atesorar y hoy también quizá haya una oportunidad de orar para que nuestro corazón entre paz y pueda ser gobernado por esa paz y poder reconciliar. Mañana tenemos una graduación del CEAP acá. Son 54 personas que ya tenemos y 4, un aplauso de verdad para todos ellos. Y ya hay gente que está el 4º año, son como 17 personas. Estamos tan preparados con birretes, togas y todo para mañana, así que les mandamos la grabación y creo que es un momento importante para Casa de Unidad y para toda la nación. Quiero por eso este momento aprovechar y antes que tú tengas la palabra, Pastor David Amado, ahí está nuestra pastora Laila, nuestro pastor José Alfredo, ahí están también los pastores de Tarija y no sé quiénes más, pero están conectados como unas 40 y tantas. ¿Quién? La pastora María también, gloria a Dios, que ha podido hacerlo. Ahí está nuestra amada apóstol, que también nos secunda.
Estamos siempre orando con ella antes de las prédicas. Es interesante la unidad que se ha dado y tenemos un G Bolivia que es muy bonito. Así que, Pastor David, no sé si después de que tú prediques podemos darle un chance a algunos pastores para que compartan lo que se está entendiendo esta tarde y para que ustedes también puedan valorar el avance de Cristo, la muerte del ego y el avance de Cristo en nosotros. Gracias, pastores. Creo que no quiero interrumpir el fluir del Espíritu y siento que tienes que continuar tú. Así que adelante, Pastor David. Perfecto, perfecto, buenísimo. Una inmensa alegría, como les decía en el saludo al principio, una inmensa alegría para nosotros compartir con ustedes. Nos hace acordar un poquito a la pandemia, porque en la pandemia, yo vivo en pandemia hace muchos años, me di cuenta porque atiendo por Zoom, tengo pacientes de todas las naciones, así que cuando vino la pandemia me di cuenta que vivía en pandemia, no salgo de mi casa, así que no cambió mucho, pero sí hemos viajado mucho por el Zoom a muchas naciones y hemos estado con muchos hermanos en todo el mundo durante ese tiempo y hoy nos trae un poquito ese recuerdo. Obviamente anhelaríamos estar ahí presencialmente, así que, amada Teresa, seguro que en el 2023 Dios dispondrá que estemos ahí. Vamos siempre a todos lados, así que cómo no vamos a ir a encontrarnos con nuestros hermosos hermanos. Los hemos visto, bueno, ahí a Teresa, a Álvaro, a Laila y su esposo, a María del Carmen, algunos de ustedes los hemos visto aquí personalmente, así que con gozo estaremos ahí seguramente cuando Dios lo disponga. Pero bueno, aprovechemos este momento que podemos estar así. Lo bueno es que el Señor ha permitido la tecnología y cuando uno tiene el corazón correcto, no importa, como el apóstol Pablo estando preso escribió sus mejores cartas y hasta hoy nos edifica, así que Dios no se maneja por estar cerca o lejos, o si nos gusta o no nos gusta, si estamos cómodos o no estamos cómodos. Lo importante es tener el corazón correcto, que su vida crezca en nosotros, y de esa manera Dios va a ir produciendo todo lo que Él quiere producir. Yo quiero hacer una especie de unión de todo lo que ellos estuvieron compartiendo, y quisiera dejarles una palabra que en algún punto pueda sonar un poco exhortativa, pero tómenlo con amor y desde el Señor. Es una palabra que el Espíritu quiere traer a su iglesia en este tiempo, y tiene que ver con las evidencias, ¿sí? Lamentablemente ha pasado mucho tiempo, pasaron más de 2000 años que la iglesia está establecida por obra de la cruz, y a mí me entristece mucho, y lo escucho mucho todos los días en mi consultorio, escucho a mucha gente decir, si Dios es como mi papá, no quiero saber nada con Dios. Por ejemplo, seguramente lo habrán escuchado ahí alguna vez, o la gente que dice, si este es cristiano, yo no quiero saber nada con Dios, porque toma nuestra vida por una gestión, por un negocio, por una estafa, por un desamor, por la razón que sea, puede tomar nuestra vida como modelo para no querer a Dios, lo cual nos convierte directamente en opositores al propósito eterno del cual hablaba Denise al principio, ¿no? El propósito eterno de Dios está en la hoja 1 de la Biblia, es Dios queriendo darse a conocer, creando personas a su imagen y semejanza. La imagen es como una foto. Cuando ustedes vieron la foto de la familia Firman que iba a estar compartiendo con ustedes no nos vieron a nosotros, vieron nuestra imagen. Y hoy están viendo que las personas en vivo concuerdan con la imagen. Eso es básicamente lo que Dios quería lograr, que el ser humano fuera su foto en la tierra. Ser imagen de Dios es que la creación, todo cuando nos vea, lo vea a Él. Y claramente no voy a dedicar mucho tiempo ahí al origen, ustedes lo han estudiado, lo conocen. En el origen el ser humano se desconecta de Dios, desobedece a Dios, se independiza de Dios, y desde la perspectiva de Dios el ser humano muere, ¿sí? El ser humano muere espiritualmente. Este ser integral que Dios había creado como espíritu, alma y cuerpo, muere espiritualmente, y por lo tanto queda a partir de Génesis 3 toda la sociedad, toda la humanidad queda, y la ciencia lo confirma, compuesta de dos partes nada más, mente y cuerpo. Si ustedes van a la universidad, como en el caso mío, de haber estudiado esta carrera para poder colaborar con las personas, como es la psicología, trabajando con las emociones de las personas, ahora mis dos hijos siguen mi camino, así que no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, ahí van. Bueno.
Pero en la universidad te enseñan que el ser humano es dual, es mente y cuerpo, porque el humanismo no puede considerar el ser espiritual. Pero sabemos por las Escrituras que Dios nos creó espirituales, nos creó para un ámbito espiritual, el Edén era un ámbito espiritual, y entonces necesitamos entender qué fue lo que sucedió en el origen para saber qué se recuperó en la cruz, porque Cristo viene a recuperar lo que se había perdido. Lo que acaba de leer Denise recién en 2 Corintios 5 es un texto muy poderoso que nosotros siempre lo hemos pasado un poquito por alto y lo hemos tomado como una cuestión casi personal y de decir, ok, yo tengo todo hecho nuevo y Dios ya me reconcilió con él, así que cuando me muero tengo un ticket para ir al cielo. En líneas generales, la mayoría de las iglesias ha presentado el evangelio de cielo e infierno. Si te entregas a Cristo vas al cielo, si no te entregas a Cristo vas al infierno. Y en realidad, si estudiamos profundamente las Escrituras, sobre todo las cartas apostólicas, no vamos a encontrar en ningún momento que los apóstoles hablaran en esos términos. Al contrario, cuando los escuchamos o los leemos hablar acerca de la obra de la cruz, vemos más bien una fuerte impronta de acto diplomático. Por ejemplo, en el texto que acaba de leer Denise, en 2 Corintios 5, vemos a Cristo viniendo como un acto diplomático, como enviado de Dios, para recuperar con un acto diplomático, con un acto legal, lo que un hombre de manera ilegal, porque fue engañado, ¿no? Y el enemigo tomó lo que era dado por Dios para que el hombre administrara. Un hombre le entregó a la serpiente, a las tinieblas, el gobierno sobre la tierra, y Dios tiene que trazar el plan para recuperar legalmente lo que era suyo. Dios podía haberlo tomado por la fuerza, porque siempre fue suyo en realidad, pero Dios traza un plan para legítimamente, de manera legal, recuperar lo que era suyo. Y en el texto que leía Denise es algo impresionante, porque Pablo dice directamente, ¿para qué murió Cristo? Y necesitamos aprender en este tiempo, en esta estación, en familia, como congregación, y para poder transmitírselo a las personas, respuestas concretas, sencillas, pero muy profundas y muy exactas, de para qué y por qué son las cosas, para qué fuimos creados. Si yo agarro la hoja 1 de la Biblia y veo que Dios nos creó al ser humano para que sea su foto en la tierra, es una tragedia que nuestros hijos, que son la tercera o cuarta generación de creyentes, o quinta generación de creyentes, no sepan para qué se levantan a la mañana. Entonces mi responsabilidad, nuestra responsabilidad con Denise en casa es trabajar con ellos para que ellos sepan, me levanto cada mañana para hacer la foto de Dios en la tierra. Si tomamos 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice que él murió por todos y le pone el ¿para qué? Para que todo aquel que vive ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Pablo define ahí para qué murió Cristo. Murió para que yo ya no viva más para mí, murió para que yo viva para Cristo. Solo en ese texto, en un solo texto, podemos encontrar evidencia si realmente estamos viviendo o no lo que nosotros llamamos el cristianismo. Cristianismo no es ir a una reunión, aunque la disfrutamos, estamos felices de estar compartiendo hoy con ustedes. El cristianismo en realidad es vivir una vida 24/7, como ellos tres lo mencionaban recién, con conciencia de su vida en nosotros, con conciencia de una vida corporativa, con una conciencia de una vida que tengo que honrar todos los días, porque ahora ya no vivo para mí mismo, no me represento a mí mismo, represento a quien me compró, que es una de las palabras que usaba Denise. Y me encanta ver cuando estudiamos las cartas apostólicas que tanto Pablo, Pedro, Juan, todos ellos tenían un criterio corporativo. Parece que hablan de otras cosas o de manera distinta, pero están hablando de lo mismo. Este mismo texto, como lo presenta Pablo en 2 Corintios 5, nosotros podemos leerlo en Apocalipsis 5, por ejemplo, al apóstol Juan hablando de para qué murió Cristo en la cruz. Y él dice que Cristo en la cruz fue el sacrificio con el cual Dios compró, y fíjense la palabra que usa, compró de toda lengua, tribu y nación, gente, personas. ¿Y para qué las compró? Para hacerlas sacerdotes al servicio de Dios. O sea, un sacerdote es un intermediario entre Dios y las personas, ¿sí? Es un reino de sacerdotes, un sacerdocio real. Dios nos hizo un reino, parte de su reino, ¿sí? Pero para eso tuvo que comprarnos. ¿Comprar qué es comprar? Es un acto legal. Tuvo que pagar un precio para comprar, para recuperar
a las personas para lo cual habían sido creadas desde el inicio. Miren, esto es muy importante entenderlo, porque de esto se trata la obra de la cruz y de esto se trata la razón por la cual vivimos y fuimos rescatados. En el inicio Dios nos crea para hacer su foto en la tierra, el ser humano muere espiritualmente, se desconecta de Dios, y en Génesis 5:3 leemos enseguida después de la desobediencia que Adán vivió 130 años y tuvo un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, le puso por nombre Set. O sea, enseguida nomás, después de la desobediencia ya se perdió el plan. Dios perdió su negocio de tener su imagen en la tierra. Esto es tan serio que afectó todo el cosmos, todo el universo. De hecho, Romanos 8 nos refleja que el apóstol Pablo nos dice que la creación entera está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que la creación tiene la capacidad de reconocer a las personas que portan la imagen de Dios. Dios perdió su imagen. El apóstol Pedro dice que nosotros heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. O sea, esto es trágico. Dios perdió su negocio, Dios perdió la razón por la cual creó a los seres humanos. Por eso es tan importante entender la cruz de manera profunda y como un acto diplomático en el que Dios recupera, todo vuelve al orden, todo es reconciliado, todo es rescatado, todo puede volver a funcionar como Dios diseñó que funcione. Por eso una y otra vez vamos a escuchar a los apóstoles hablando de hacer morir lo terrenal en nosotros, despojarnos de la vieja naturaleza, no alimentar los deseos de la carne, porque el deseo de Dios es que se exprese, se manifieste, se vea en nosotros su imagen, revestirse del nuevo hombre que es Cristo, que fue creado, este nuevo ropaje, dice Pablo ahí en Efesios, fue creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. O sea, lo que nosotros necesitamos entender, que ser cristianos, ser familias cristianas, ser matrimonios cristianos no es un juego. Escuchaba el otro día, hace unos días, al apóstol Juan Balistreri hablar de nuestras vidas como una maqueta, una pequeña muestra, un prototipo a escala de lo que realmente es lo más grande. Mi vida no me represento a mí mismo, es una maqueta que representa al hombre que Dios quiere formar, al nuevo hombre Cristo en toda la tierra, que es corporativo. Nuestro matrimonio es una maqueta que representa o debiera representar el matrimonio de Cristo en la iglesia. La familia es una maqueta, una pequeña escala que debiera poder expresar y mostrar la familia de Dios, que es la iglesia en la tierra. O sea, necesitamos volver a tomar conciencia, como decía Elías, que se nos ha sido dada una vida que tiene una genética, que tiene una tecnología para producir todo lo que el Padre está esperando para producir. Pensémoslo de esta manera: cada uno de nosotros, si no tiene un negocio, va a algún negocio. Y hay una transacción, usted va a un supermercado, va a un kiosco, va a cualquier negocio, a una venta de ropa, y usted da un dinero para recibir un producto. Es una compra. Imagínese que Dios dio el altísimo precio de su propio Hijo para comprarnos, y que Dios ahora, habiéndonos comprado, no reciba el producto de lo que Él pagó. ¿Cómo se llama eso? En Argentina, en Bolivia, en cualquier nación se llama estafa. Si yo pago algo y no lo recibo, se llama estafa. Y le menciono esta palabra porque es una palabra muy fuerte con la que el Señor está trabajando mucho conmigo en este tiempo, y realmente entiendo que en muchos sentidos Dios está siendo estafado. Y yo no quiero ser una de esas personas. Estamos trabajando como familia para no serlo, y estamos colaborando con todo lo que podamos para que dejemos de estafarle a Dios. Dios ya nos compró. La vida ya no es más nuestra. Ahora, ¿esto cómo sucede? Si nosotros morimos espiritualmente en el origen, y todos los apóstoles tenían esto claro, porque, por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Colosenses 1, dice: el misterio que estuvo escondido por siglos y generaciones es Cristo en nosotros. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es una vida interior. El apóstol Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Lo mencionaba recién Elías en 1 Juan capítulo 5. Dios nos dio vida eterna, esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Desde la perspectiva de Dios, tener vida es tener al Hijo. El apóstol Pedro, ven el criterio corporativo, el apóstol Pedro dice que fuimos hechos participantes de su naturaleza divina. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucedió es que Dios nos dio vida. Jesús dijo: vine a traerles vida, porque el diagnóstico de Dios es que el ser humano está muerto.
Ahora, eso sucede en mi espíritu estaba muerto, Dios me regenera espiritualmente, nacer de nuevo es espiritual, mi espíritu vuelve a vivir, por lo tanto, mi espíritu se unió con Cristo, es uno con Él, mi espíritu volvió a vivir, recibió toda la vida de Dios, y en mi espíritu Dios ya me recuperó. Ahora la pregunta es, ¿Dios recuperó mi alma? ¿Dios recuperó mi cuerpo? ¿Dios recuperó mi agenda? ¿El dinero que administro? ¿El matrimonio? ¿La familia? Porque miren, y aquí quiero ir metiéndome un poquito ya más en el eje del tema para no tomarme mucho tiempo, pero hay evidencias que van a mostrar si realmente esto sucedió o no sucedió. Déjenme leerles, si quiere acompañarme, voy a leer la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 2. Y me gusta cómo el apóstol Pablo, sobre todo, aunque todos ellos hablaban en líneas generales de otras maneras, pero decían lo mismo, y mencionaban lo mismo, ¿sí? Desde su gracia, ¿no? Estoy leyendo, voy a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. El apóstol Pablo aquí dice lo siguiente: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Es muy contundente y definitorio, ¿no? Sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Y hay muchas veces en las que Pablo usa el para es propósito. ¿Para qué hemos recibido el espíritu del mundo? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Para qué tenemos al Espíritu Santo? Al Espíritu, como decía Elías, que levantó a Cristo de los muertos, como dice ahí Pablo en Romanos 8. Miren, si nosotros tomáramos conciencia realmente de que en nuestro interior vive el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, nuestra vida sería totalmente diferente. Evidencias. Porque si tomáramos conciencia que el poder más grande del universo habita en nosotros, no puede ser que sigamos viviendo igual. Por eso les digo, la demanda que Dios va a producir y está produciendo en esta generación, no es más decir yo soy cristiano, conocer texto de memoria o participar 1 o 2 horas el fin de semana en una reunión. Es que de nuestra vida empiecen a fluir evidencias que muestren qué es lo que gobierna nuestro interior y que Dios realmente está recuperando lo que pagó con alto precio para recuperar. Y que las personas puedan verlo en nosotros. Ya vamos a ir llegando ahí. Dice versículo 13. Así que miren, entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Conocer, como Jesús definía la vida eterna, ¿no? En Juan 17:3, es a lo que nos dedicamos. Y para eso tenemos el Espíritu. Si usted y yo no estamos creciendo en conocer lo que se nos ha concedido, es una mala evidencia. Por eso nos dedicamos a hacer esto, nos dedicamos a encontrarnos como lo están haciendo ustedes. Van a escuchar a sus líderes, sus pastores una y otra vez, metiéndonos a la obra de la cruz, a entender cómo opera Cristo en nosotros, cómo opera esta nueva naturaleza, a despojarnos de la vieja naturaleza, no alimentar la carne, a que muera la carne, porque necesitamos entender lo que ya nos fue concedido, porque para eso fue puesto el Espíritu Santo en nosotros. Mire, yo le digo esto con pesar, porque yo tenía 3 generaciones de creyentes y no entendía muchas cosas, hace algunos años atrás. Y un día literalmente, lo he contado en varios lugares, si lo escucharon le pido perdón, pero lo tengo que decir de nuevo. Un día Dios me tuvo que decir: David, 6 libros escritos, bachillerato en teología, viajes por algunos lugares del mundo, me decían pastor, y Dios me dijo así, literalmente: David, no entendés la hoja 1 de la Biblia. Y no saben la patada karateca en el pecho del orgullo que fue eso, ¿no? O sea, ¿vieron esa patada karateca que te voltean? Y tuve que tragar saliva y reconocerle al Señor que 3 generaciones de creyentes después no entendía la hoja 1 de la Biblia. No entendía el propósito eterno, no entendía para qué fuimos creados. No podía explicar que para qué Cristo vino a morir a la cruz. No podía explicar un texto tan simple como Juan 3:16, que lo hemos tomado para post-mortem. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. No sé de dónde sacamos la idea que eso es para después. Porque Cristo vino para que dejemos de estar perdidos y para que dejemos de estar muertos, que fue lo que sucedió en el origen. Eso comienza ya desde el momento que me uní a Cristo, no estoy más perdido y no estoy más muerto. Por lo tanto, evidencia, si algo en mi vida, algo en mi matrimonio, algo en mi familia se pierde o muere, está fuera de diseño, no es para lo que vino Cristo. Aunque yo me llame cristiano,
Y es la demanda que Dios está poniendo porque Él puso el precio, Él nos compró y Él está esperando que esa compra produzca el negocio. La evidencia es que nada en nosotros se pierda, la evidencia es que nada en nosotros muera, la evidencia es que crezcamos en conocer de qué se trata lo que se nos ha concedido, y para eso puso el Espíritu Santo en nosotros. Ahora miren cómo sigue el apóstol Pablo aquí, verso 13, esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Necesitamos crecer en conocer las realidades espirituales que Dios instaló en nuestro espíritu. Miren, nuestro espíritu no tiene nada que aprender, nuestro espíritu fue regenerado, nuestro espíritu se puso toda la vida de Cristo, el espíritu está formando a Cristo ahí, ¿sí? El espíritu ha instalado a Cristo ahí, Dios nos va a traer una oreja más después, una pierna, un dedo, no nos falta nada, nuestro espíritu está todo en estado de reposo, todo está completo, ¿sí? Todo lo tenemos en Cristo. Lo que necesita conocer y saber es el alma, la mente, la voluntad, las emociones, y vivir gestionando desde esa realidad espiritual. Le doy un ejemplo muy sencillo. Hebreos 10:14 dice que Dios nos hizo perfectos para siempre en un solo sacrificio. Esa es una realidad espiritual. Ya fue hecho en la cruz, no dependió de nosotros, y ya en ese sacrificio Dios nos hizo perfectos para siempre. Si yo le pregunto a ustedes, 40 y pico conectados, muchos ahí congregados en el salón, ¿cuántos se animan a levantar la mano diciendo que se siente perfecto? Yo no me siento perfecto, sin embargo Dios está diciendo que esa es mi realidad. La pregunta es, ¿quién miente, mi alma o Dios? Alguno de los dos está mintiendo. Le doy otro ejemplo, Colosenses 2:10, una realidad espiritual. Ustedes se unieron a Cristo, ahora están completos en Él. Tienen toda la plenitud de Cristo. La pregunta que yo le hago en esta tarde, ¿ustedes se sienten completos? Al contrario, su alma dice, a mí me falta. Y en el espíritu está instalada la realidad que ya estoy completo. ¿Se da cuenta? O sea, en mi espíritu yo ya fui recuperado. Esa compra que Dios hizo logró que mi espíritu sea recuperado. Fui regenerado y fui recuperado para Dios. Y toda la realidad de mi espíritu es de absoluto reposo, de absoluta sanidad, de absoluta victoria. Yo me muero ahora en 10 minutos de un infarto y del otro lado no tengo infarto. Del otro lado de la eternidad estoy completo. Estoy sin enfermedad. Estoy con vida para siempre. Ya no morimos más, porque el que en mí cree no morirá, dijo Jesús. Esa es una realidad espiritual. Pero si mi alma no la ve, no la entiende, no la cree, va a gestionar en lo cotidiano como si eso no fuera real y va a contradecir lo que Dios dice. Por lo tanto, la evidencia que se va a manifestar ante las personas es opuesta a la que Dios dice. Entonces Dios está siendo estafado. Porque Dios no está recuperando, no está recibiendo lo que Él pagó por recibir. Ahora, entiéndame esto, no es un regaño hoy, no es lo que Dios está haciendo, es trayéndonos esperanza, porque Él lo va a producir en nosotros. Lo está produciendo, muchos estamos rindiendo todo, dispuestos a que el Señor crezca en nosotros, a que lo logre en nuestra familia, y que las personas puedan ver a Dios en nosotros, porque para eso fue instalado Cristo en nosotros. Él es la imagen visible del Dios invisible. Si Cristo crece en nosotros, si Cristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿quién se va a ver en nosotros? El Padre. Hoja 1 de la Biblia, Génesis 1:26. Fuimos creados para ser la imagen de Dios en la tierra. Cristo en nosotros nos pone a la altura del diseño nuevamente. Dios puede ser visto. Hoy, 10 de diciembre del 2022, el Padre puede ser visto en la tierra por personas comunes y corrientes, de cualquier nacionalidad, pueblo y nación, que portan en su interior a Cristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. Son evidencias que Dios está esperando ver y que la creación gime por ver. Así que miren, necesitamos acostumbrarnos a que vamos a hablar de realidades espirituales, en términos espirituales. No vamos a hablar más del humanismo, de los 10 pasos para ser feliz, porque Dios no está en ese negocio. Así es. No nos cansemos de escuchar una y otra vez de Cristo, de la cruz, Cristo y la cruz, Cristo y la cruz, porque no hay otra cosa para hablar. Y las personas dicen, otra vez van a hablar de Cristo como si se pudiera hablar de otra cosa. Bueno, ya hablamos de esto, ahora pasemos a otro tema. No hay otro tema. Este tema, que es Cristo, esta vida, tiene la genética, la tecnología para ir absorbiéndolo todo e ir redefiniendo todo en mi vida. Y eso sí lo que va a ir sucediendo, va a ir mostrando evidencias. Así que hablamos
en términos espirituales, expresamos verdades espirituales. El que no tiene el Espíritu, miren esta definición de Pablo, verso 14, el que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que procede del Espíritu, pues para él son locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Así que necesitamos entender para qué tenemos el Espíritu, necesitamos crecer en conocer lo que el Espíritu está para mostrarnos y dejar de discutir con las personas que no tienen el Espíritu porque no lo pueden entender. Ahora, si tenemos garantía que la persona nació de nuevo, tiene el Espíritu, que ahí comenzamos un proceso de discipulado y la acompañamos a conocer todo lo que ella tiene. Pero si no, no discutimos porque la verdad no está sujeta a debate. No es lo que yo opino contra lo que la apóstol Teresa opina. No hay opiniones. La verdad es una persona, es Cristo, y no estamos opinando. Entonces no nos enganchamos en charlas y discusiones de opiniones porque no tienen sentido. Ahora, acompáñeme a otro texto donde el apóstol Pablo pone un poquito más esta cuestión de las evidencias. Vamos a leer juntos unos minutos más. ¿Me dan 10 minutos más? ¿Cuánto me dan 10 minutos más? 10, 20, 30, 40, 50. Muy bien, tengo 50 minutos más. Siempre caen en la trampa, ¿no? Perdón, es para que se despierten. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Así no se duermen, ya pasó la hora de la siesta, despiértense. Si escucha que el hermano de al lado ronca, denle un codazo santo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Bueno. Les falta el mate, si cuando te pasás el mate te despertás también, porque tenés que agarrar el mate. Aquí tenemos agüita por ahora. Vamos a Efesios capítulo 2. Mire, recién Denise leía en 2 Corintios 5 y hablaba de un antes y un después. Ahora que estamos en Cristo, decía Denise, fuimos hechos nueva criatura. O sea, había antes cuando éramos viejas y ahora somos nuevos. Dice, de ahora en adelante, decía Pablo, no nos manejamos según criterios meramente humanos. ¿Ven las evidencias? Se supone que antes nos manejábamos por criterios humanos. Ahora que estamos en Cristo, debiéramos manejarnos por criterios eternos. Desde la mente de Cristo, desde la asistencia del Espíritu, de acuerdo a las realidades espirituales que ya fueron instaladas en nosotros. Son evidencias que están al alcance de la mano y que Dios espera ver y las personas necesitan ver en nosotros. Pero miren cómo lo pone aquí el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios. En otro tiempo, verso 1, en otro tiempo, ¿ven? El antes y el después, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. O sea, los apóstoles tenían muy claro que el diagnóstico de Dios es muerte. Y que lo que Dios vino a solucionar en el ser humano es vida. ¿Está claro eso? Eso es una base fundamental que necesitamos siempre recordar. Andábamos en transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme, con la forma, ¿ve? Génesis 1:26, con la forma de los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Miren la cantidad de evidencias que empieza a manifestar ahora el apóstol Pablo de la realidad interna que nos gobierna. Cuando estábamos muertos, andábamos en transgresiones, andábamos en pecados. Pecado, acuérdense que es estar fuera de diseño, es tomar sopa con un tenedor, ¿sí? Es estar fuera no pegarle al blanco, o sea, no vivir lo que Dios diseñó que vivamos. Es estar desconectado de Dios. Andábamos conforme a los poderes de este mundo, o sea, no según Dios, y miren esto que dice Pablo aquí, se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién gobierna las tinieblas? ¿Sí? El engañador, el mismo del Génesis. Gobierna las tinieblas, nosotros ya no estamos más en tinieblas, estamos en luz, se supone, ven las evidencias, se supone que se manifieste en nosotros la realidad a donde fuimos trasladados, ¿no? Dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el que ejerce ahora su poder en los que viven en la desobediencia. Yo les pregunto, si nosotros estamos en desobediencia, ¿qué evidencia estamos mostrando? ¿Qué poder está gobernando nuestro interior? Bueno, no me voy a meter ahí, tienen ustedes a María del Carmen, al apóstol Teresa, le van a explicar este texto más adelante. Bueno, vamos a seguir. Miren lo que dice el verso 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Y escuchen las 3 evidencias que presenta el apóstol Pablo. Vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, deseos desordenados, ¿sí? Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Yo le hago una pregunta muy sincera.
¿No será que muchas veces en nuestra cotidianeidad encontramos todavía deseos desordenados en nosotros, voluntad propia y propósitos propios en nosotros? Bueno, voy a tomar esa movida de cabeza ahí como sí, todos estamos diciendo que sí, y ahí tenemos la evidencia de que Dios no nos recuperó del todo. Dios ya pagó el precio, está Pablo diciendo aquí que estas debieran ser evidencias del antes, y nosotros estamos en el ahora, estamos en el después de la cruz, y todavía si Dios encuentra en nosotros deseos propios, voluntad propia y propósito propio, nosotros estamos viviendo nuestra propia vida. Cuando fuimos comprados y ya no tenemos vida propia, Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. ¿Se da cuenta? Esto no es una opinión, no es una demanda de Pablo, de David, del apóstol Gustavo, de Teresa o de María del Carmen. Esta es una demanda de Dios. Lo que Dios está esperando, si Él ya pagó el precio para trasladarnos al después, para trasladarnos de las tinieblas a la luz, de enemigos a reconciliados, de huérfanos a hijos, de un reino a otro reino, las evidencias debieran estar. Las evidencias que ahora estamos de este lado de la cruz, de este lado donde ya no estamos muertos, sino que estamos vivos. Así que necesitamos ser sinceros y en rendir nuestras vidas, rendir nuestro corazón, rendir nuestra agenda, rendir nuestra familia. Miren hasta cómo hablamos, nuestra. Nada es nuestro, somos solo administradores, debemos rendirlo todo, ser fieles administradores para que Dios encuentre la evidencia, el resultado, el negocio recuperado por el precio que pagó, que es nada más y nada menos que la vida de su propio hijo, ¿no? Y sigue diciendo Pablo aquí, como los demás éramos por naturaleza, ya cambió nuestra naturaleza. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Se supone que si fuimos hechos participantes de la naturaleza de Dios, como dice el apóstol Pedro, si ahora Cristo vive en nosotros, si tomamos conciencia de su vida en nosotros, necesitamos empezar a mostrar evidencias para que por naturaleza fluyan las evidencias de la vida que ahora opera en nosotros. Dice versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, ¿qué nos dio? Una restauración matrimonial, nos liberó de las drogas, nos salvó el negocio que se estaba por fundir. ¿Qué hizo Dios? No, todo eso puede ser un agregado, pero en realidad lo que Dios hizo resolvió el problema profundo y eterno que tenía el ser humano, nos dio vida. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos. El diagnóstico está claro, había muerte, Dios nos dio vida. Y esa vida está instalada en nosotros, y esa vida tiene la tecnología para dar evidencias, porque lo que Dios va a buscar es eso. Miren lo que sigue diciendo Pablo. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. El Espíritu volvió a nacer y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Una realidad espiritual. No necesito subirme a un avión para orar por la ciudad, no necesito subirme a una montaña alta ahí, ustedes están muy altos en Bolivia, no, ya estamos sentados en lugares celestiales, no necesito hacer actos proféticos arriba de la cima de nada. Es una realidad espiritual, claro, pero si yo no lo entiendo, sigo gestionando. ¿Ven el problema de la gestión en las decisiones, en el pensamiento, en las decisiones, en la gestión? Se evidencia que yo no estoy entendiendo la realidad espiritual que fue instalada en mí. Dios me dio vida, instaló en mí su espíritu para que conozca que Dios ya me hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Y escuche el verso 7, volvemos a Génesis 1:26, para mostrar. ¿Para qué fuimos creados? Para ser imagen de Dios, para mostrar, para que Dios se pueda mostrar, se pueda dar a conocer. El eterno propósito de Dios es darse a conocer a través de personas que portan su imagen. Dios nos dio vida, nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Ven? Hay un acto diplomático. Dios recuperó su imagen en la tierra. Esto es legal. Esto es como decía Denise, somos embajadores. Legalmente estamos aquí. Somos, ¿vieron como los astronautas que van con un traje especial? Bueno, nosotros somos terranautas. Estamos del cielo acá en la tierra. Tenemos el traje que se llama Cristo
La gente debiera poder identificar en nosotros las evidencias de la vida que opera en nuestro interior. Por eso es tan urgente que nuestra alma sea salvada, nuestra alma sea gobernada por la realidad del Espíritu, que nuestros pensamientos sean los mismos que los que están en mi espíritu. Si en mi espíritu Dios dice que estoy completo, mi alma lo tiene que saber y vivir. Si en mi espíritu Dios dice que soy amado y nada me puede separar de su amor, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Mi alma tiene que reposar en esa realidad. Soy amado. Y el alma dice, nadie me quiere. Miren la incongruencia. Cristianos no saben para qué se levantan la mañana. No saben para qué murió Cristo. Se sienten que nadie los quiere. Se sienten rechazados. No se sienten parte. Se cambian de congregación porque no se sienten aceptados, no se sienten parte. Hermano, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Irte a otro lado no soluciona nada. Ya somos parte. No es una cuestión de emociones, es una cuestión de convicción en el espíritu. Necesito saber, conocer las realidades espirituales. Para eso tengo el Espíritu Santo. Y esas realidades espirituales, cuando las vivo, empieza a suceder que en mi casa, en todos lados donde me muevo, se ven las evidencias de la vida que fue instalada en mi interior. Miren, yo no le pongo un chip a mis hijos para ver cuando se van a algún lado a ver cómo se portan, con seguimiento satelital. Trabajamos con Denis duramente para que ellos entiendan la vida de Cristo en su interior y decidan honrar esa vida que está en su interior, vayan a donde vayan. Ellos no necesitan una lista de cosas que hacer y que no hacer, que están bien o están mal. Necesitan saber que tienen en su interior una vida poderosa, más poderosa que cualquier poder del universo, de manera que cuando salgan a lo que le ofrezcan, sexo, droga y rock and roll, se den cuenta que no es más grande que la vida que tienen y que deciden honrar la vida de Cristo que está en ellos y portarse bien primero para honrar al Señor. Yo no puedo confiar en mi esposa porque le hago un seguimiento con el teléfono a ver si me engaña con alguien o no. Confío en mi esposa porque ella decidió hacer un pacto con el Señor, honrar la vida de Cristo que está en ella y honrar el matrimonio que es el pacto que juntos hicimos con el Señor. Si ella me engaña, se engaña a sí misma, primero engaña al Señor y yo de última me engaña. No funciona por presión, funciona como una naturaleza que fluye como un río desde adentro, honrando la vida que tenemos y produciendo las evidencias que Dios está esperando que produzca. Miren, hermanos, yo creo firmemente que en las próximas generaciones se termina el tiempo en que la gente pueda tomar a un cristiano para no querer saber nada con Dios. Creo firmemente que viene un tiempo en el que la gente va a ver las evidencias en nosotros y va a querer a Dios, porque tenemos en nosotros a Cristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Cristo puede mostrar al Padre. Hace 2000 años solo Jesús podía decir, el que ve al Hijo ve al Padre. Hoy somos millones en todo el mundo que podemos decir, el que ve al Hijo ve al Padre. El que ve al Hijo ve al Padre, el que ve al Hijo ve al Padre, millones, porque Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, Él es la imagen visible del Dios invisible, y Dios será visto en nosotros en este tiempo. Amén. Así que queríamos compartirle esto, desafiarlos a poder dejar las evidencias, ser una generación que deje evidencias, y que en vez de ser personas que somos opositores al propósito eterno, que seamos personas con las que Dios puede contar para decir, cuento con esta persona como mi colaborador en el propósito eterno. Y que Dios pueda recuperar el negocio, ¿no? Pueda recuperar su imagen en la tierra. Bueno, no sé si me siguen escuchando ahí, veo que o se cortó o se les cortó, pero los que están conectados me están escuchando, ¿verdad? Quedamos por Zoom. Hey, gracias, Señor, gracias. Se Muy bien. escuchó perfectamente, se escuchó y el desafío está, no queremos estafar más a Dios, queremos manifestar la realidad de Dios, la realidad de Cristo en nuestras vidas. Esa evidencia es de verdad porque hemos entendido quién vive en nosotros. Qué linda construcción, pastor, qué desafiante, qué palabra clara y entendida. Vamos a escucharla una y otra vez. Qué maravilla. Sé que esta tarde todos los que estamos aquí podemos agradecer al Señor por esta edificación, por esta construcción, porque qué lindo escuchar eso, que antes nadie quería ser cristiano, porque no había evidencias de la vida del Hijo. Pero ahora Cristo es visto y bien decía el apóstol Gustavo que
todo el año, que los años que vienen, lo que más se ha de ver es la realidad de Él en nosotros. Y mientras nosotros seamos conscientes de Él y entendamos lo que portamos, esas riquezas de gloria, eso que se ha manifestado en nuestro hogar, en el trabajo, en todo lugar. Gloria a Dios porque una iglesia madura, gloriosa en la estatura de Cristo, es cada vez más vista. Pastor David, pastora amada, esos hijos tesoros bellísimos, podemos ver esa realidad. Qué lindo que los hijos puedan ir a cualquier lugar, que el Espíritu les guíe, donde Él les diga que sí o que no, y ahí ellos estén honrando al que portan la vida del hijo. Y esto es lo que oramos por muchos papás que están aquí, que más que ocuparse de lo terrenal, puedan ocuparse en edificar a sus hijos desde pequeñitos en Cristo. Y oramos por todos los jóvenes que están aquí y están escuchando en el Zoom, que puedan realmente dejar la vida del hijo fluir en todo lugar. Es tan difícil por la influencia del mundo, pero el precio, la legalidad de la compra que Cristo ha hecho por nosotros, no puede ser que lo estafemos en ninguna edad. Aunque hayan medios tan tremendos en internet, en todo, amados, gracias. Gracias a Elías, a Ana Paula, Pastor David, qué palabra hermosa. Quisiéramos darle un aplauso al Señor esta tarde. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Si me permiten darle un paso a la pastora María, no estoy chequeando quiénes están, pero aquí tengo mis asesores legales. Así que a nuestra pastora Claudia, que está también allá en Brasil, la saludamos, la bendecimos. Ella está en contacto con una congregación que pastorea el profeta Jonathan también. Saludamos a nuestra pastorita Carla, que hoy tan graciosamente, diría yo, en lugar de estar aquí, está en Buenos Aires, está en Argentina, recibiendo palabra de Argentina, pero por motivos de salud de su mamá. Saludamos a todos los que están allá en el iPhone. Y nuestra pastora María del Carmen, si podría compartir en este momento oración o entendimiento, lo que ella quiera, porque ella es una mujer de muchísima edificación para nosotros. Adelante, pastora María, nuestra apóstola amada. Ahí la tenemos. Muchas gracias, amada apóstol Teresita. Un saludo y un abrazo grande a Casa de Unidad, una familia que la tomamos como nuestra, y también a nuestros amados hermanos pastores Firman, muy amados. Estamos en la casa paterna, somos esos hermanos unidos en el uno, unidos en Cristo. Y agradecer de todo corazón por tanta edificación. Me he gozado, realmente me he gozado, perdón que entré un poco tarde, no quería perderme esto porque sabía que iba a ser de gran impacto para cada familia que ha estado conectada, que ha estado escuchando esta edificación. Les agradecemos mucho y agradecemos al Señor por sus vidas, por tanta luz, por trabajar la palabra, por trabajar en el corazón de los hijos, de los jóvenes, de la familia, con tanta puntualidad, ser tan puntuales, con tanta claridad, porque como han dicho todos, ese es el deseo del Padre, que la iglesia sea la imagen de su Hijo. Y es cierto, es verdad que esto es muy luchado, porque siempre que trabajamos, que operamos para la formación de Cristo en nosotros, hay interrupciones, hay una lucha en el alma, el viejo hombre se interpone, quiere interrumpir la formación de Cristo, porque ¿qué es lo que ve el Padre? El Padre ve cuánto de Cristo se formó en la iglesia. Y yo creo que una de las situaciones más puntuales para no manifestar la vida del Hijo, la imagen del Hijo, es no asumir
El Señor me dio esta palabra ayer, asumir, y la busqué en el diccionario y dice, aparte entre varias definiciones, dice adoptar o tomar, adquirir cierta forma, casi siempre mayor a una anterior. Aceptar algo como cierto, tomar por verdadero, dar por sentado. Y esto está relacionado con confiar, creer, dar por hecho. Entonces, cuando la iglesia no asume la nueva creación, para mí fue muy importante, muy fundamental poder entender, porque revelación tiene que ver con entender, quitar el velo. Pero el Señor mismo sigue trabajando en nosotros para que tengamos esa visión y poder aplicarla en nuestras vidas. Entonces, cuando yo entendí la nueva creación, eso cambió todo. Ya no parto desde una lucha entre el viejo hombre y el nuevo, sino desde la nueva creación. Y esa nueva creación tiene que ser edificada, alimentada, porque el apóstol Pablo, si algo me quedó claro en las epístolas del apóstol Pablo, él no estaba diciendo, no estaba promocionando un producto. El nuevo pacto es mejor que el anterior. No, él no estaba promocionando, no estaba diciendo, esta verdad presente, no, es mejor que el otro, no. Por eso lo odiaban, porque él era muy tácito, muy claro, y él decía, el nuevo pacto es lo único, la nueva creación es lo único cuando comprendemos y partimos para edificar desde la nueva creación, eso cambia, eso va a cambiar nuestra vida, eso nos va a sacar de la comodidad. Muchas veces nos conformamos con algunas cosas, y conformarse, el apóstol Pablo claramente lo dijo, no os conforméis a este siglo, al sistema operativo de pensamiento de este mundo. Entonces, conformarse es tomar la forma de, pero nosotros, como dice aquí, asumir es creer, aceptar la forma de Cristo en nosotros. El hombre terrenal va a manifestar al terrenal, dice 1 Corintios 15, pero el celestial va a manifestar al celestial. Y nosotros, como bien dijo el pastor amado, bien dijo, somos terrenautas, y como dijo nuestra amada pastora Denise también, somos representantes de Cristo, somos una colonia del cielo aquí en la tierra, que representamos a quién más, al único, al Hijo de Dios. Pero algo puntual, así para no gastar más tiempo, cuando Pedro tuvo la revelación de quién era Cristo, el Hijo de Dios, ahí le estableció esa era la mitad de la revelación, 50% la revelación de Cristo, sí, pero faltaba la otra mitad, que Cristo se la dio. Pedro tuvo la revelación por parte del Padre, que Cristo era el Hijo de Dios. Y Cristo le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta revelación que has tenido, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dio la revelación de la iglesia. Cuando asumimos la nueva creación y cuando asumimos el Hijo corporativo, ahí todo lo que han hablado tan tácitamente, tan claramente, va a cambiar, porque esa es la parte de la iglesia y de nosotros los pastores, para que la iglesia de Cristo, estamos edificando el cuerpo de Cristo, estamos trayendo esta luz de que la iglesia pueda entender la importancia que tiene para Dios como cuerpo, porque cuando Dios ve a la iglesia, ve a Cristo, ve a su Hijo, lo representamos a Él. Entonces, Pedro tuvo esa revelación, y 6 días después lo llevó el Señor a un monte muy alto, y ahí se transfiguró. Pero cuando tenemos una revelación,
Después el Señor en su tiempo, todo tiene que ver con Él, en su momento nos da una visión. Y Él dio una visión del Cristo glorificado. Pero esta visión la quisieron opacar dos personajes muy importantes, Moisés y Elías. Y Pedro, que había tenido la revelación del Hijo de Dios, se confundió, tuvo claridad con la revelación, pero con la visión tuvo confusión. ¿Y qué pasó? Dijo, Señor, sería bueno que hagamos 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti, poniéndolo al Hijo de Dios en el mismo lugar que ya Dios había quitado, porque el viejo pacto ya fue quitado. Y cuando no entendemos, podemos poner a Cristo en el mismo lugar. En Cristo Jesús, Él es el único. Como dijo el apóstol Pablo, es el único. El único, en Él estamos y en Él hemos sido, somos perfectos, santos y completos, es una realidad. Entonces Dios intervino y le dio una gran lección a Pedro. ¿Qué pasó ahí? 2 cosas pasaron muy importantes, que el Señor me las ha mostrado por gracia. Él quiso poner a Jesús en el mismo nivel que Elías y Moisés, pero también se olvidó de la iglesia, del cuerpo, porque con él estaba Juan y Jacobo. Y él se olvidó y tomó la decisión por sí mismo, diciendo, hagamos 3 enramadas. Olvidó quién era la cabeza y quién era el cuerpo. Y el Señor le habló y le dijo, Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Todos se postraron, seguramente arrepentidos, Pedro, por bajar a Cristo a un nivel ya pasado, a una verdad pasada, siendo que Él es la verdad presente. Yo realmente muy edificada, agradecida con nuestra apóstol Teresita, que tiene tanta luz, tanta hambre, tanta sed de exponernos a la palabra que han ministrado nuestra amada familia Firman. Muchas gracias, muchísimas gracias. Realmente muy bendecida, muy edificada. Muchas gracias a nuestra amada. Yo no puedo decir todo lo que está en mi corazón, pero sí te amamos y gracias por esa palabra. Cuando está el Hijo puesto en su lugar, y qué tremendo saber que Él está en nuestro interior, como nos dijo nuestro pastor David también. Cuando entendemos la realidad de que el que tiene la centralidad, el que tiene el número 1 en todo, que es Cristo en nosotros, y esa nueva naturaleza que está en nosotros y nosotros en Él, es una realidad tremenda, tremenda, una manifestación de esa evidencia muy clara esta tarde. Creo que todo está ordenadito, muy bonito, es decir, cada uno ha ido trayendo algo tan fuerte como Casa de Unidad, y con todos los que están en el Zoom, las 43 personas más, somos responsables de haber escuchado esta palabra y de reconocer que nuestra naturaleza vieja no jamás va a pasar. Ahí nomás tiene que quedarse en el antes, y después de la cruz está ese pacto, esta vida que nos compartía también nuestra amada apóstol María. Qué tarde hermosa, qué lindo no haberla perdido. Señor, te damos muchas gracias. Todo nuestro corazón se derrama en una entrega absolutamente total, y aún te agradecemos por el entendimiento alumbrado. Y ahora, Padre, por esta palabra que sabemos tu complacencia es el Hijo, y habemos muchos hijos aquí en la tierra con la responsabilidad de dar la evidencia de esa complacencia, de ese primer lugar que nunca vamos a quitar. Tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres la autoridad y la dependencia suprema de todo lo que estás
edificando corporativamente en toda la tierra. Gracias por este avance de entendimiento, Señor. Gracias por una vez más ser en esa fidelidad tan interesado en cumplir tu propósito, amado. Te amamos, te amamos, te honramos. Eres el primogénito, eres el Hijo, eres el Rey, eres el Eterno. Esta pasión nunca puede pasar porque tú tienes la prioridad y la preeminencia en todo. Viviremos para estar postrados a ti y seremos adoradores gozosos, gente que ora con alegría porque entendió tu realidad, porque te honra y no puede estafarte más. Gracias por la palabra de vida, por la vida impartida este día. Eres tú y te reconocemos y te entronamos en nuestras familias, en nuestros hogares. Y de verdad nos avergonzamos cuando desclavamos cualquier cosa o nuestra naturaleza vieja quiere hacer estrago. Oh Señor, gracias. Gracias por esta unidad de países. Gracias, Señor, porque aquí veo que hay gente aún de Barcelona que aunque están a medianoche o más tarde, están ahí firmes para recibir de ti. Gracias, Señor, nuestro corazón te honra y no queremos dejar fluir otra cosa que no sea la evidencia de tu vida, que nunca más puedan decir, no queremos ser cristianos, sino que anhelen con sed tu amor, anhelen con sed esa paz, que puedan vivir los hogares y que en este momento, Señor, por esta palabra sabemos están siendo reconciliados por la magnífica obra, la poderosa obra de la cruz. Resucitados como estamos en ti, en lugares de gobierno nos encontramos y hablamos palabra, Señor, de entendimiento entre esposa y esposo, entre padres e hijos, para que hogares puedan realmente mostrar esa realidad. Gracias, Señor. Gracias por todos los pastores que están en este WhatsApp. No quisiéramos irnos nunca, pero te agradecemos por todas las personas. No importa títulos, todos somos siervos. Todos somos, Señor, esclavos de Cristo. Todos te damos a ti el lugar, la preeminencia, porque sencillamente funcionamos para mostrarte, para mostrar tu imagen visible en una tierra, Señor, que te anhela. Toda la creación te lee, Señor, esta tarde. Y te agradecemos por esto. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, amado Pastor David. Si tienes algo, Pastora Denise. Hay gente de Estados Unidos, en este momento de Brasil, nuestra pastora Claudia. Hay gente realmente de todo lugar y qué lindo es Dios. Ya no hay fronteras. En Cristo no hay horarios, no hay temporalidad, hay eternidad. Adelante, amados. Bueno, nos despedimos, agradecemos tanto al Señor poder edificar su casa. Él está haciendo la obra. No queremos meternos en donde no nos tenemos que meter. Sabemos que Él quien hace la obra. Sabemos y deseamos su voluntad. Anhelamos que su voluntad se vea cada vez más en la tierra a través de hijos obedientes. Así que, amada Apóstol Tere, toda la casa, gracias. Para nosotros, hacer esto en familia fue previo hablado con la Apóstol Tere, no es un adorno, no es el deseo de que sea algo simpático y lindo. El deseo es verdaderamente impartir que el Evangelio no registra edades, no registra género, no registra naciones, no registra etnias. El Evangelio es eterno, el Evangelio es para todos.
no hay nada que nos falte para que después nos pongamos a ver qué hacemos con el Evangelio. Es el deseo de nuestro corazón como familia poder impartir que hemos sido comprados para Él, que no nos pertenecemos. Y es el deseo de que cada día más personas, familias, niños, ancianos, reconozcan quién es su dueño. Y por eso quisimos exponernos como familia, no tienen ninguna otra intención. Y creemos que es algo del Espíritu, creemos que es algo que el Señor por gracia nos ha concedido y queremos cuidar eso con temor del Señor, verdaderamente, queremos cuidar, pero nuestra confianza es que Él lo hace en nosotros, ¿no? Amén. Así que gracias a cada familia. Sí, agrego a lo que está diciendo Denise, que no nos quede ahora este peso de salir a simular evidencias, porque no funciona así y a Dios no le sirve. Sí está claro que tenemos el Espíritu para que sepamos lo que se nos ha concedido, entonces ocupémonos de conocer lo que se nos ha concedido, ocupémonos de rendirnos, ocupémonos de que una medida de verdad crezca en nosotros y esa medida de verdad va a producir las evidencias. Es Cristo el que lo produce en nosotros. De hecho, las evidencias que vemos hoy muestran la medida de verdad que está crecida en nosotros. Podemos decir muchas cosas, pero si vemos la gestión de vida, la gestión del dinero, la gestión con el tiempo, las decisiones, las prioridades o el estado de nuestros matrimonios y familias, eso está evidenciando la medida de verdad que está en nosotros. Por eso no es una cuestión de decirlo y de simularlo, porque las evidencias están. Lo que Dios está esperando es que las evidencias sean mayores y que concuerden con la realidad de verdad que ya puso en nosotros. La medida de verdad tiene que crecer. Cristo tiene que crecer en nosotros, porque Dios es lo que está haciendo. Él predestinó, dice Romanos 8:29, que todos seamos transformados a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La medida que Cristo siga aumentando en nosotros, las evidencias van a seguir aumentando. Ocupémonos en que Cristo crezca y las evidencias van a estar. Dios va a ser beneficiado, el mundo va a ser beneficiado y Dios va a tener su negocio funcionando en la tierra, su imagen siendo vista, la gente reconociendo al Rey y Señor, hay un Rey, hay un trono, hay un reino que representamos. Es muy serio lo que estamos viviendo y es la vida más gloriosa que cualquier familia puede vivir en la tierra, ser representantes de Dios en la tierra. Así que muchas gracias por este tiempo, los amamos, celebramos estar, disfrutamos mucho verles y compartir juntos. Y bueno, cuando Dios lo disponga, será personalmente. Les enviamos un fuerte abrazo a todos y que Dios lo logre en nosotros. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, familia. Muchas gracias. Y ahí podemos ver la pantalla de quienes están, muchos sin poner el rostro, pero qué linda y hermosa tarde, de verdad, de unidad. Y gracias por esas palabras, por toda la aclaración muy clara, muy exacta, muy precisa, la administración de esta tarde. Saludos con todo cariño a nuestro apóstol Gustavo y a toda la familia. Gracias a cada uno, y como no quisiéramos que todo el mundo tenga la oportunidad de también hablar y compartir. Pero bueno, el tiempo corre y estaremos ahí en cualquier oportunidad. Gracias, Pastor David. Elías, te amamos. Y aquí los jóvenes también, ¿qué le dicen a Elías, Joaquincito? Hermoso, la verdad, dice. Ellos son sinceros y ahí están. Amén. Gracias. Gracias, querida Ana Paula. Qué linda, qué lindos son y nos gozamos de todo corazón. Bien difícil es despedirse del Zoom. Uno quiere quedarse y sigue la palabra y la una, la otra. Y aquí no hay cuando nos despidamos. Cuesta mucho, pero un besito, un beso a todos, así. Un beso, amados. Chao, chao a todos. Chao, Gracias a Teresita. todos. Chao a todos. Chao, Abrazo. amados. Chao, gracias. 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 Chao, gracias. Chao, Chao, bendiciones. Gracias. Bendiciones. chao, amados. Amén. Chao, chao. Hermosa tarde. Wow, no pensamos que estamos tanto. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Y aquí estaba también
nuestro cónsul, qué lindo ser embajadores de Cristo, ¿verdad? Representarlo. Gracias, Jimenita, gracias, Mauri, gracias a cada uno que se ha dado cita esta tarde. Y bueno, invitarles para mañana. Mañana es nuestro día de graduación. ¿Y saben por qué decimos tanto? Porque no es el estudio. ¿De qué sirve que llevamos una Biblia bajo el brazo, ahora una Biblia en el bolsillo o en la cartera, en el iPhone? No sirve de nada si no lo vivimos. Podemos haber estudiado, pero si no está la vida, no pasa nada. Gracias, hemos aprendido mucho. Quisiera saber la opinión de algunos de ustedes antes que nos vayamos. ¿Cómo les ha parecido esto? Si alguien quiere decir algo, aquí tenemos micrófono por minutitos porque ya a ellos no podíamos detenerles más. Y obviamente también decirles, ¿no?, que si pueden, hubiéramos querido pasar el código QR, pero el obrero es digno de su salario, y si podemos ofrendar para ellos, no importa mañana o qué, pero no podemos dejar así. Saben que oí una enseñanza tremenda acerca de Pablo, como él al defender su ministerio, él decía que no importa, o sea, no va a predicar nunca por dinero, no se va a vender por dinero. Me den o no me den nada, yo igual les voy a seguir predicando. Pero tanto como el que sostiene como el que es sostenido no puede ser abusivo. Así como oímos una palabra tan fuerte que dice acerca de no estafar a Dios porque nos ha comprado por un precio muy alto, así también la iglesia aprende a ser madura y a moverse en eso. Amén. Me gustaría solamente unas 2 personas que nos compartan un pedacito de lo que ha significado esta tarde, de lo que han podido escuchar. Es como una evaluación también para nosotros. Amén. ¿Hay alguien que quisiera decir algo? Si no dicen ahora van a tener que callarse para siempre. ¿Alguien se anima a decirles lo que han recibido? Si no hay voluntarios, entonces hay. Ven, Danielito por aquí, Cristian, los 2 líderes de jóvenes. Qué bueno, Eduardito. Y ahí vamos terminando. Estamos a minutitos. Amén, hermanos. Creo que lo que el Señor nos ha compartido hoy ha sido clave, ¿no? Porque el hecho de que Él haya permitido que estén tanto padres como hijos, algo que quiero rescatar mucho de lo que Él, en los pastores vieron fue que nosotros somos una maqueta. Y esa maqueta es lo que representa la realidad. Y nosotros realmente tanto como padres como hijos, lo que somos, realmente tenemos que ser esos representantes verdaderos del reino, ser esos representantes verdaderos de la realidad de Cristo en nosotros. Muchas veces se nos ha hablado, tantas veces creo que desde hace mucho tiempo, que nosotros portamos la vida de Cristo. Y muchas veces, sí, amén, amén, gloria a Dios, decimos, ¿no? Pero realmente, ¿a cuánto se nos hace vida eso? El entender que nosotros portamos la vida eterna que es Cristo Jesús en nosotros. Y nosotros, tanto como padres, también los hijos que están acá, debemos expresarlo y darlo a conocer. Esa palabra fuerte realmente de no estafar al Señor, porque realmente, como dice, Él nos compró con un alto precio, un precio así que es mucho más. Yo creo que no podríamos valorizar en números lo que valió, lo que dio Cristo por nosotros. Y nosotros como iglesia, como cuerpo, tenemos que valorar esto. Y tenemos que impartirlo, tenemos que impartir en nuestros hijos, tenemos que impartir en ellos, porque ellos son la siguiente generación. Ellos son esa siguiente generación que va a mostrar y reflejar la vida. Pero si nosotros como padres, si nosotros como iglesia, realmente no tomamos en serio esta asignación, esta administración de la vida, pues vamos a ir retrasando. Pero obviamente el Señor jamás va a retrasar su evangelio, jamás lo va a hacer. Pero nosotros somos esos colaboradores del reino. Así que, hermanos, realmente qué palabra tan hermosa que nos han dado los pastores Firman. Creo que, como dices, a veces
El Señor nos tiene que incomodar y nos tiene que sacudir un poco, ¿no? Porque a veces como iglesia estamos tan dormidos, tan dormidos o tan afanados, pero yo creo que es una palabra muy hermosa. Amén. Muchas gracias. No quiero que se vayan porque hay unos regalitos que la maestra de niños ha traído para los jóvenes y para las familias. Por favor, si podemos repartirles. Es tan precioso. Además, tiene su versículo ahí adentro. Quisiéramos pasar mientras escuchamos la opinión de Daniel. Algunos ya se han ido y me da mucha pena, pero quizá mañana podamos entregarles. Es un pequeño pero grande presente de parte del Ministerio de los Niños, de Fanicita en particular, que ha tenido en su corazón traer un mensajito así para la familia y para los hijos. Bien, para terminar, Davidcito, unas cuantas palabritas. Bueno, primero que nada, buenas noches, amados hermanos. Yo creo que la prioridad más importante y el regalo más preciado que podemos tener todos como ministerio es que el privilegio que Dios imparte a cada uno de nosotros es que formamos parte del ministerio como un solo cuerpo. Y el detalle más importante que involucra la relevancia de que todos involucramos el propósito eterno de lo que es el Señor Jesucristo es de que tenemos que impartir y dispensar la palabra, altas prioridades, compartiendo una época de paz, porque esa es la reconciliación de Cristo hoy en día. Agradecemos enormemente la vida del pastor Firman, que por su gran amor, como bien lo dijo la pastora, dio su voto de aliento para nosotros como ministerio, para seguir adelante. El Señor puso en mí esta tarde que cada uno de ustedes realmente tiene un propósito eterno y es aquella fortaleza como personas de dispensar la palabra del Señor a la vida de muchas personas que tienen sed y hambre de Jesucristo. Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes, bendigo la vida de nuestra pastora, porque la verdad a mí me han abierto las puertas y he encontrado esperanza. ¿En qué? En que realmente haya una familia y esta familia en Cristo son ustedes. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Gracias por permitirme formar parte de este hermoso ministerio, porque ese es el propósito eterno de Dios, llevar la palabra a las naciones. Benditos sean sus hijos y de la misma manera como lo dijo Cris, como lo dijo todos, trabajemos duro, que esto, el propósito de Dios se va cumpliendo cada día más. Y esa es la esperanza en Cristo. La vida eterna, ya la tenemos. Todo lo que está aquí a nuestro alrededor es cosa vana, es temporal. Lo que realmente pende la vida eterna es Jesucristo. Y Jesucristo está en nosotros día a día. Bendiciones, hermanos amados. Amén. Broche de oro para esta tarde. De esas tacitas, unas eran para jóvenes y otras eran para familia. No sé cómo les habrán repartido, pero el versículo va a ser claro porque habla de padres y habla de jóvenes. Entonces, si le tocó una tacita de papá, cámbiela con un joven. Si no, llévesela igual porque viene de mucho amor. Gracias, amados. Los esperamos mañana con flores, con todo lo que quieran. Va a haber palabra, vamos a tener un tiempo de predicación cortita. Yo mientras escuchaba eso, oraba por tu familia, por tus hijos, oraba por todas las familias aquí reunidas, amados. Vamos a lograrlo porque se trata de Cristo. No va a haber uno solo de nuestros hijos. Toda rodilla se doblará. Todos van a conocer. Nos toca el mejor tiempo. Amén. Amén. Podemos ponernos en pie, abrazarnos, no se preocupen de la pandemia, un abrazo y un beso y gloria a Dios. No importa esta vez alabanza. Gracias, Dani, por tu palabra. Bendito sea.